Hola, en este vídeo voy a tratar de defender la obra y el trabajo del profesor de biología Massimo Sandin, conocido por defender que el origen de la vida son los virus y las bacterias. Básicamente su trabajo, como él mismo lo resume, es que somos literalmente virus y bacterias. Ha habido gente que lo ha criticado, pero bien, esta gente, como voy a intentar de demostrar a lo largo del vídeo, no es que lo haya criticado porque sus teorías sean criticables o no sean reales o no sean plausibles y racionales, sino porque desconocen la historia y desarrollo de la ciencia biológica desde el siglo XIX, las polémicas y controversias que se han dado en el seno de esta disciplina y cómo se han hecho presupuestos y razonamientos de difícil demostración para los cánones de la ciencia actual, pero aún así vienen recogidos en los libros y manuales que en la actualidad se enseñan en las universidades y por lo tanto los estudiantes y graduados de biología, doctores, profesores y demás gente no los ponen en cuestión porque su única fuente de información han sido los manuales que han visto en la universidad, y estos manuales, que normalmente vienen publicados y redactados por autores estadounidenses, no han recogido todas las versiones de la investigación científica histórica, las realizaciones históricas de los científicos, y simplemente se han limitado a dar una visión parcial de la ciencia inglesa y estadounidense desde su punto de vista, dejando de lado los puntos de vista, por ejemplo, francés o alemán, muy importantes y anteriores al desarrollo de la biología por manos de Charles Darwin en Inglaterra. Y estas controversias históricas anteriores a Darwin son las que voy a intentar de explicar sucintamente en este vídeo, para que así se vea y se comprenda que los postulados y razonamientos del profesor Massimo Sandin no son burradas ni nada por el estilo, sino que son una continuación de los trabajos de los padres fundadores de la biología. Para comenzar sucintamente esta historia de la biología hay que conocer a su fundador, Buffon, el conde de Buffon, con dos Fs, aunque se parezca extraño el nombre, se llamaba así. Era un francés del siglo XVIII que publicó su Historia Natural, una enciclopedia de varios 30 volúmenes, si mal no recuerdo, en la que detalla todas las observaciones sobre la biología, la etología, la anatomía comparada, las teorías del origen de la Tierra, el origen de los mares, de los moluscos, básicamente una enciclopedia donde se recogía todo el saber de aquella época. Y es importante no solo porque su autor, el conde de Buffon, fue un gran intelectual de su época, sino también porque era el director del del Parque Botánico de París, propiedad del rey. Posteriormente, con la Revolución Francesa, que le tocó vivir, este parque ya pasaría a ser propiedad de la República y se desarrollaría otro tipo de ciencia, que veremos con Lamarck, quién fue Lamarck y cuál fue su obra. Pero bien, de los seguidores del conde de Buffon que trabajaron con él, se desarrollaron tres teorías, tres ramas o tres escuelas diferentes de biología, que estaban representadas por Cuvier, por Geoffroy de Saint-Hilaire y por Lamarck. Pues bien, Cuvier aunque fue el último en llegar a la institución, se hizo el más conocido y actualmente se le conoce como el padre de la paleontología de vertebrados actual, como así se reconoce en los manuales actuales que podemos ver en la universidad. Pero bien, él fue contratado por Geoffroy de Saint-Hilaire. Geoffroy de Saint-Hilaire fue otro profesor del Parque Botánico de París, que fichó, por así decirlo, al joven Cuvier. Mientras que Lamarck no entró a la institución como
biólogo anatómico, sino como botánico, porque esta institución principalmente era de botánica, y fue famoso o hizo fama por su publicación de una obra titulada Flora Francesa, la cual le valió el reconocimiento durante la Revolución Francesa. ¿Por qué? Pues para comprender por qué era importante la obra de Lamarck y que hubiera una institución encargada al estudio de la botánica en París, era importante para la economía de esta época. En esta época aún no se había fundado el capitalismo moderno como lo entendemos ahora, sino que había un sistema productivo o teorías económicas que basaban la riqueza de las naciones no tanto en el comercio, sino en la producción agraria. Esto se llama fisiocracia. La fisiocracia viene a decirnos esto, que la riqueza de la nación es la capacidad productiva de granos, cereales, en definitiva del cultivo y desarrollo del campo. Y por lo tanto es evidente que los autores o intelectuales que se dedicaran a la flora serían reconocidos en esta época, como lo fue Lamarck. Y esto no solo fue en Francia, sino que también en Alemania, de la mano de Goethe y su filosofía, la Naturphilosophie, se desarrollaron las posiciones fisiocráticas y se financió, se apoyó muchísimo el estudio de la botánica. Conocida es la obra La metamorfosis de las plantas y su controvertida propuesta filosófica de la mano de Goethe. Goethe, el autor del Fausto, obra mítica de la literatura alemana. Pero no nos vayamos por las ramas y continuemos con la obra de Lamarck. Lamarck, después de la Revolución Francesa, hubo recortes, por así decirlo, en la institución y se dedicó a dar clases de anatomía comparada, historia natural, no solo en botánica, que fue a lo que se dedicó la mayor parte de su vida. Él empezó a dar clases de anatomía, por así decirlo, e historia natural a partir de los 55 años. Es decir, que la mayor parte de su vida la dedicó al estudio de las plantas y no a de los animales vertebrados o invertebrados. También en sus investigaciones científicas destaca mucho que fuera el estudioso de los moluscos. Él es el padre de la anatomía comparada de invertebrados, sobre todo, como he dicho, moluscos e invertebrados en general. Mientras que Cuvier, su obra fue más de animales vertebrados. Pues bien, Lamarck fue un ateo, como lo demuestra su obra, y padre de la evolución. Él fue realmente el que propuso lo que denominamos como cambio de las especies, transformación de las especies, mientras que Cuvier no. Cuvier era catastrofista, que es otra teoría que voy a explicar ahora. No creía que las especies evolucionaran, sino que cuando Dios creó el mundo, creó todas las especies y por catástrofes que él en su obra Cuvier denomina revoluciones, partes de la Tierra sucumbieron a catástrofes, ya sean volcanes, lluvias torrenciales o cualquier otro tipo de catástrofe, sismos, por ejemplo, y desaparecieron ciertas especies del planeta. Y mientras que en otras partes del planeta donde no se habían producido esas catástrofes, sí sobrevivieron algún grupo de animales. Y esos fueron los que tuvieron continuidad en el tiempo. Es decir, que no basa su biología, por así decirlo, su evolución en el cambio y desarrollo de los animales, sino en el cambio en el ambiente exterior. Por eso, aunque se le achaca que Lamarck fue ambientalista, que puso demasiado énfasis en las condiciones externas a la vida misma del animal, esto no es cierto, y todo lo contrario, fue Cuvier quien era realmente ambientalista
y daba toda la primacía de la evolución humana a catástrofes o revoluciones ambientales y no a cambios y desarrollos internos de los animales. Por otra parte, Geoffroy de Saint-Hilaire, el que fichó a Cuvier y compañero también profesor con Lamarck, fue el que propuso que había una confrontación entre las filosofías e hipótesis científicas de Cuvier y de Lamarck. Pero bien, antes de pasar a esta polémica en biología, vamos a decir que Cuvier realmente también era otro ambientalista. Cuvier se decía seguidor de la filosofía de Lamarck, pero como su obra científica muestra, esto no es cierto. Lamarck, Geoffroy de Saint-Hilaire, era ambientalista y por lo tanto estaría más afín con Cuvier, pero por algún motivo, presumiblemente porque cuando Lamarck murió solo quedaron, y bueno, Buffon ya había muerto anteriormente, porque Buffon, como he dicho anteriormente, fue el fundador, pero murió y le pasó el relevo, por así decirlo, a estos tres. Pues se quedó la cosa entre Geoffroy de Saint-Hilaire y Cuvier. Y por lo tanto habría ahí un tipo de rivalidad entre ambos, lo cual le condicionó que Geoffroy de Saint-Hilaire propusiera que había una disputa entre Lamarck y Cuvier. Esta disputa se resume básicamente en la misma que en los actuales manuales de biología vemos que existe entre Charles Darwin y Lamarck, que en lo conocido como la disputa esto de las jirafas, de que si las jirafas tienen el cuello largo porque han sido seleccionadas por que las menos aptas han muerto mientras las que se han adaptado sí han vivido, o si es por una condición interna porque se han mutado o transformado de tanto uso y desuso de su cuello, de tanto estirarlo. Y como sabemos, pues se dice que Lamarck defendió que las jirafas tenían el cuello alto de tanto estirarlas, pero esto pues no es cierto, obviamente. Más concretamente, para entrar más a fondo en la doctrina de Lamarck, hay que remarcar mucho que él se refería a que los fluidos, como los fluidos eléctricos que se acababan de descubrir de la mano de Volta y otros sabios italianos, y que posteriormente desarrollarían Maxwell, pero ya 50 años después de Lamarck, pues bien, es cierto que en esta época estaban empezando el descubrimiento y estudio de los fenómenos eléctricos y que Lamarck ya, digamos así, que intuye lo que va a ser el sistema neurológico del cuerpo humano y animal, de los cuerpos vivientes, ¿no? De que las neuronas son electricidad y que esta electricidad pues crea conexiones y se van estableciendo redes neuronales. Pues él dice uso y desuso del fluido eléctrico, además de otros fluidos como la sangre o otros líquidos que hay en el cuerpo, y estos cuerpos irían cavando, socavando, haciendo surcos, penetrando en las membranas, al igual que, por ejemplo, en una montaña cuando llueve se forman precipicios, barrancos, taludes o cualquier tipo de formación geológica, que los fluidos de los animales de tanto movimiento harían esto, lo que he dicho, concavidades en los músculos y órganos de los cuerpos, y que eso sería lo que los iría cambiando, y eso a través de los miles de siglos. Y por lo tanto sí podemos concluir que la teoría de Lamarck era muy adelantada a su época y que él realmente sí era un evolucionista, y que las críticas a su persona han sido injustas y han sido de la mano de autores ingleses y estadounidenses. ¿Y esto a cuento de qué viene? Pues bien, el profesor Massimo Sandin podríamos denominarlo un neolamarquista, por así decirlo. Es más él como
es evolucionista, pues se ajunta o se alinea con un autor también evolucionista como es Lamarck. Y por lo tanto también desde este flanco van a venir los ataques que hace Máximo Sandin al darwinismo y al neodarwinismo. En 1801, Napoleón Bonaparte, es decir, después de la Revolución Francesa, firmó un concordato con la Santa Sede, es decir, con el Vaticano. Y para no darle como en la Revolución Francesa se habían expropiado muchas propiedades de la Iglesia para no tener que dar indemnizaciones, pues al igual que aquí en España durante las desamortizaciones, en el reinado de Isabel II, pues Napoleón Bonaparte tuvo que hacer algunas concesiones al Vaticano. Y una de ellas fue la educación. Al igual que aquí en España, se le dio la educación a la Iglesia y fueron los sacerdotes los que se encargaron de las instituciones y planes académicos. Por lo tanto, a la hora de nombrar como, por así decirlo, intelectual oficial del régimen bonapartista a uno de los tres candidatos, o Cuvier, o Geoffroy de Saint-Hilaire, o Lamarck, se eligió darle el protagonismo a Cuvier en lugar de a Lamarck. ¿Por qué? Probablemente porque Cuvier era hugonote. Recordemos que los hugonotes son los protestantes que había en Francia, igual que conocemos a los calvinistas en Suiza o anglicanos en Inglaterra. Pues bien, como en Francia no triunfó la revolución, que diga la reforma de Martín Lutero, sino la contrarreforma católica española, de la mano de Richelieu, pues los hugonotes eran una minoría, pero aún así eran religiosos, aunque no fueran católicos apostólicos romanos, no eran ateos, como Lamarck. Lamarck sí suponía un peligro para la Iglesia, porque Lamarck era ateo y no se le podía dar a un ateo el control de una doctrina oficial, de un ministerio o de cualquier cosa de este tipo. Por lo tanto, el Cuvier fue el que sí fue llamado a los gabinetes de gobierno, a la Academia de Ciencias Francesa y a las instituciones académicas, a la ciencia institucionalizada que se produjo durante este tiempo, que nació básicamente de la mano de la Revolución Francesa y el régimen bonapartista. Y resumiendo, Cuvier era un político, mientras que Lamarck era un ateo. Y de ahí la derrota que tuvo uno y la victoria que tuvo el otro. Ya con la restauración borbónica en Francia, con Carlos X, y estas cosas, al igual que en España con los 100.000 hijos de San Luis y Fernando VII, y el fin de las Cortes, pues el relevo, por así decirlo, contestatario con la ciencia oficial, con la cultura oficial, con la política oficial, pasó de Francia a Alemania, aunque permítanme decir Alemania porque realmente no, aquello aún no había sido reunificado, como fue reunificado luego por Otto von Bismarck en la guerra franco-prusiana. Por aquello entonces pues teníamos lo que quedaba del Sacro Imperio Románico Germánico. Aún Alemania no había sido un país plenamente desarrollado como Estado moderno, sino que eran ducados, condados y cosas así. Por ejemplo, en Jena, y en lo que denominamos el Círculo de Jena. Por el contrario, por ejemplo, Ernst Haeckel, otro grande posterior y coetáneo, o después de Darwin, digamos que fue coetáneo de Darwin, posterior a Lamarck, defendió también en la Universidad de Jena el evolucionismo de Darwin y de Lamarck, sin encontrar la más mínima discordancia entre las teorías científicas de Lamarck y de Darwin. Por lo tanto, es decir, Ernst Haeckel no entró en la disputa
anteriormente propuesta entre Geoffroy de Saint-Hilaire sobre Cuvier y Lamarck, sino que propuso otra bien distinta y yo creo que más acertada, que Lamarck era evolucionista y que por lo tanto cuando Darwin propuso el evolucionismo en Inglaterra, estaba continuando o desarrollando las teorías científicas que se habían dado durante la Revolución Francesa en Inglaterra, en Francia. Como el mundo de la ciencia es un mundo de eterna discusión, de contestación, réplica y contrarréplica, vamos a señalar que también Haeckel tuvo otro archienemigo, por así decirlo, que fue Rudolf Virchow. Rudolf Virchow es el que conocemos como el padre de la teoría patológica celular, por su obra que publicó Teoría Patológica Celular. Aunque Rudolf Virchow criticó muy duramente a Haeckel, sus investigaciones científicas también quedan un poco anticuadas. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, se opuso a que el hombre de Neandertal, que fue descubierto en el valle de Neandel, en Alemania, fuera llamado humano, ascendente de los Homo sapiens actuales, y lo calificó de una persona, o bueno, restos de personas con discapacidades mentales o psicomotoras, y que realmente no había existido la evolución, y mucho menos el ser humano provenía de un animal tan bárbaro y primitivo como el hombre de Neandertal. Por lo tanto, ya vemos de entrada que Rudolf Virchow no era evolucionista y que por eso hubo una disputa entre él y Haeckel, que sí lo era. Por otra parte, vemos que aunque Rudolf Virchow fuera el padre de la teoría patológica celular, él basó su teoría en la teoría celular, pero con muchas limitaciones. Por ejemplo, él no usó en su vida un microscopio, sino que sus investigaciones las realizó directamente sobre las disecciones y a cadáveres de personas que habrían tenido enfermedades patológicas. Y no como en la actualidad se haría con un microscópico viendo qué virus o qué bacterias, cómo se desarrollarían las células, qué elemento interno o externo interferiría en ellas. Es decir, no es una ciencia actual, aunque sí es de mucho mérito por su parte. Analizando más detalladamente la obra de Haeckel, vemos que él sí era un evolucionista convencido e incluso llegó a pronosticar el descubrimiento de un antepasado común denominado Pithecanthropus halalus. Él puso este nombre, aunque no se conocían aún sus restos, porque suponía que iba a ser una especie de transición entre el mono y el hombre. De ahí el nombre Pithecanthropus, que significaría hombre mono, y halalus significaría sin voz. Es decir, que este ser humano carecería de voz en la época que se desarrolló, pero que sí sería un animal erguido que trabajaría. En la actualidad esto lo denominamos como Homo erectus y fue descubierto en las islas holandesas, Sumatra, Java, sobre todo en la isla de Java, por otro médico francés, que no recuerdo ahora su nombre, la verdad, pero que se confirmó experimentalmente de que existía. Y ahí el mérito de Haeckel, que fue un visionario para su época, muy adelantado a Rudolf Virchow o a cualquier otro, incluso a Darwin, porque Darwin no conocía tanto la paleontología como podemos ver en su obra y ahora posteriormente analizaremos. Fue Haeckel el que vio que sí, claramente el hombre descendía de unos primates primitivos del antepasado común y que este antepasado común no era una palabra simplemente como vemos en Darwin, sino que tenía su registro fósil y que ese registro fósil se encontraría. En la actualidad encontramos como Homo erectus.
A colación de esto, con las teorías del profesor Massimo Sandin, aquí sí voy a diverger un poco sobre lo que nos propone Massimo Sandin. Massimo Sandin nos dice que, como nos dice la mayoría de los científicos actuales, que hay saltos evolutivos, que no hay una escala lineal entre los diferentes seres evolutivos, que la naturaleza da saltos. Yo no comparto esto y creo que no, que si se analizan bien los fósiles se ve que sí hay muchísimos restos de antepasados de transición entre uno y otro espécimen, que no se cumple lo que nos dice de que hay saltos. En esto sí soy más lamarquista, por así decirlo, y veo muy claramente que la evolución es algo lineal. Y como otros explico las diferencias de linealidad, por así decirlo, las divergencias entre cruce o mestizaje entre diferentes seres, entre diferentes especímenes, de tal modo que, como ya Leakey, el famoso paleontólogo de Kenia, también descubridor de Homo erectus, los diferentes tipos de especies primitivas se relacionaron entre sí y tuvieron descendencia, como hace ver, como se intuye de su obra, de la de Leakey. Si bien es cierto que también esto Leakey, Massimo Sandin, hace constatar la obra de Leakey, pero parece ser que él no la comparte para todas las especies, sino que solo, como queda demostrado, solo es para el ser humano, para nuestros antepasados, y no para los diferentes virus, bacterias, invertebrados o vertebrados. Pero so pensar de que puedo ser un poco cansino, pues repito que sí, que yo sí creo que siempre hay o se encuentran fósiles de transición. Ya para terminar, y una de las disputas más importantes y que realmente sí es la más fundamental para comprender la obra de Massimo Sandin, es la disputa entre Béchamp y Pasteur, el francés Pasteur. Si bien es cierto, y como podemos rastrear muy a fondo, la disputa entre Béchamp y Pasteur no era actual de su época, sino que ya venía desde el Renacimiento, como así lo indica, por ejemplo, Juan Manuel Larieta en su obra Lysenko y la teoría materialista de la evolución. Es una disputa que viene desde las primeras investigaciones sobre el contagio de Fracastoro, médico renacentista, y que podríamos denominar como padre de la teoría del contagio. Pero que no dejaré constancia en este vídeo para no alargarlo demasiado, y me limitaré, como nos dice Juan Manuel Larieta, a decir que las teorías del contagio y la biología del siglo XIX-XVIII tiene su origen filosófico en la filosofía de Leibniz, filósofo alemán también. Y voy a decir sucintamente qué consiste esta filosofía de Leibniz para volver sobre la disputa de Béchamp y Pasteur, y así ya terminar con la obra de Massimo Sandin. Pues bien, la filosofía de Leibniz nos dice que la unidad de la vida, por así decirlo, y del mundo, de la materia, no es la materia propiamente dicha como nosotros entendemos, sino que es algo espiritual que denomina la mónada. La mónada es una sustancia o punto de fuerza, tal vez como lo interpretamos ahora en física como un campo electromagnético, un campo gravitatorio o cualquier tipo de estas cosas de fuerzas, y no tanto como algo con extensión o con masa. Y por lo tanto es algo idealista. La filosofía de Leibniz es puro idealismo, aunque yo la recomiendo, me encanta por supuesto, y es apasionante. Y el Leibniz sabemos, y se deduce de su obra, que es creacionista básicamente. Sus teorías sobre el origen de la vida, por así decirlo, o su dinámica, su mecánica, la teoría matemática, se basan en el sinequismo, en que la materia es un todo continuo, que la naturaleza no da saltos, natura non facit saltus, creo que se dice en latín,
que nos lo dice Leibniz, que por lo tanto la obra filosófica de Leibniz tiene un desarrollo en la física y en la ciencia totalmente contrario y desde otros puntos de vista totalmente divergentes con los actuales, con los de Newton. También recuérdese que hubo una disputa entre Leibniz y Newton de la mano de Clerc sobre la física, pero esto ya se nos viene demasiado para el tema de conversación de este vídeo. Por lo tanto, me limitaré a decir que Leibniz considera, y perdón por la interrupción otra vez, de que es muy importante comprender o saber que la filosofía de Leibniz está marcada por el descubrimiento de los microorganismos por Liouvette y que por lo tanto él, al ver que había organismos más pequeños que los que se ven a simple vista, va al menos a estar influido por esto y que va a decir que toda vida procede de la vida, que hay cuando alguien se muere sigue habiendo una especie de, digamos, organismos que van a dar origen a otras vidas, que dentro de, por así decirlo, nuestras células hay otras unidades más básicas que sí no van a morir nunca, que siempre que no se van a desarrollar. Actualmente sabemos que sí, que las células mueren y se regeneran constantemente, pero en el pasado Leibniz esto no lo sabía, no lo comprendía, y por lo tanto vamos a ver que la biología se va a desarrollar en el concepto idealista de mónada y se va a creer que la vida procede de sí misma, que la vida no ha tenido un origen, sino que procede de otra vida. También vemos que el autor mencionado anteriormente, Robert Birchhoff, también nos dijo algo muy similar. Toda la vida procede de más vida. Esto podríamos simplificarlo en decir que se denomina vitalismo, muy simplificado, y que es una corriente idealista en biología y básicamente va a ser la corriente que influye en toda la biología, incluso yo creo que la de Massimo Sandin, no por criticarlo o hacer de menos su filosofía y su biología, sino porque realmente es lo que está imbuida todas las teorías biológicas, tanto las oficiales como las no oficiales de nuestra época, y que realmente una explicación materialista, completamente materialista, no la encontramos en la actualidad, y que tal vez nos tendríamos que remontar a Lamarck para comprender una ciencia totalmente pura desde un punto de vista ateo y materialista, pero por desgracia no está muy desarrollada estas concepciones, y lo que nos encontramos en la actualidad es eso, creer que la vida procede de la vida misma. Si bien es cierto, no se confunda esto también con las teorías del origen de la vida, del Big Bang y cosas así que no tienen fundamento científico ninguno, que por ejemplo fueron propuestas por el abad Lemaitre, y que eso es totalmente también un concepto religioso, pero bueno, que se nos queda fuera de la biología, se queda en el campo de la física. Por lo tanto, tal vez esa primera vida de la que proceden las vidas que vemos en la actualidad serían los virus, las bacterias, las células, y que eso es lo que daría origen a los órganos. Y esto es básicamente también lo que nos dice Massimo Sandin, de que los virus y las bacterias tienen un poder muy importante en el desarrollo del ADN, en la constitución de los órganos, en los procesos de captación y asimilación de sustancias, de recomposición de órganos y más cosas. Básicamente la ciencia que se desarrolla en la actualidad. He hecho uso de la palabra ADN, pero recordemos que en esta época aún no se había desarrollado la teoría de descendencia, que es un anacronismo que yo he introducido y que sí es importante en la obra de Massimo Sandin, pero que es irrelevante en las teorías de Rudolf Virchow, de Leibniz, de Lamarck
ellos no tenían tan claro este concepto de ADN que se desarrollará ya con Mendel y con Morgan sobre todo, pero que tampoco básicamente tienen muchas fallas y no son teorías completamente válidas, y constantemente se descubren nuevos experimentos científicos que anulan la veracidad total sobre las leyes de Morgan y de Mendel sobre la descendencia. Esta influencia de Leibniz no es ajena, como he repetido ya en varias ocasiones anteriormente, sino que la vemos también incluso en Haeckel y su teoría sobre el origen de la Tierra, sobre la panespermia, la ontogenia y estas teorías que no voy a tratar aquí por ser más complejas y requerir más tiempo. Y como he repetido antes también, ahora voy a hacer una pequeña exposición sobre la filosofía y la obra de Pasteur y de Béchamp. Pasteur yo creo que no es tan importante remarcarlo aquí porque todos lo conocemos, todos conocemos la pasteurización, conocemos su vida, su obra, cómo se creó las primeras vacunas, y todo esto. Mientras que Béchamp sí es más desconocido. Béchamp propugnaba que había una cosa que se denominaban microcimas. Las microcimas serían las mónadas de Leibniz, básicamente. Sería una vida existente dentro de la muerte de los tejidos y órganos del cuerpo, que cuando un ser vivo moría, su organismo desarrollaba otras células o ya existían esas células que poseían vida y que esas células no morían. Y esas células que no morían con la muerte de todo el organismo las denominaban microcimas. A colación con la obra de Massimo Sandin, estas microcimas serían retrovirus endógenos. Virus porque es lo más importante en la obra de Massimo Sandin, por lo tanto es algo importante establecer una conexión entre Massimo Sandin y Béchamp y el idealismo de Leibniz. Pero bien, estos temas son más desconocidos así a nivel de divulgación científica que la disputa contra Darwin. Creo que Massimo Sandin es conocido sobre todo por haberse enfrentado al personaje histórico de Charles Darwin y haberlo denominado con toda justeza como un sacerdote y no como un científico. Y bien, pues yo esta opinión la comparto totalmente. Básicamente, como también vemos en el ADN, Morgan y todo esto, son sectas protestantes, sus ideas filosóficas no vienen tanto del catolicismo, sino como del calvinismo, por ejemplo, de la teoría de la predestinación, y que esto se ve muy bien en Adam Smith, en un economista, como en otras ramas de la ciencia de aquella época que se desarrollaron en los siglos XVII, XVIII, XIX, XX tal vez, y que aún nos quedan resquicios en el siglo XXI, y los que quedan, básicamente. Y resumiendo, es importante y ha influido mucho la reforma y la contrarreforma, la guerra de los 30 años, la paz de Westfalia, en el desarrollo de las ciencias, que la ciencia no es ajena, no es algo puro, que no se mezcla con las ideas políticas, las ideologías, las luchas de poder que se desarrollan en cada tiempo, que como nos indica Massimo Sandin y vemos en cualquier obra epistemológica, la ciencia es una continuación de la ideología y de la historia, que no hay ciencia sin historia. Es más, como también nos indica Juan Manuel Larieta, el contagio de enfermedades, las pestes como la peste negra, el cólera, la malaria, todo esto siempre han venido de la mano de guerras. Por ejemplo, la peste de Atenas se desarrolló dentro del contexto de la guerra del Peloponeso entre atenienses y espartanos, la peste negra durante la guerra de los 100 años entre franceses e ingleses, y como también nos invita a reflexionar Juan Manuel Larieta, el desarrollo
de la vida tiene mucho que ver con el desarrollo de las fuerzas productivas, de las relaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de los seres vivientes y los seres humanos. A modo de recapitulación final, creo conveniente reflexionar sobre el hecho de que tal vez el profesor Máximo Sandin sea vitalista, y también incluso que Lamarck también fuese vitalista, y tener en cuenta que la penetración de la filosofía idealista se ha penetrado mucho en las concepciones de la filosofía materialista, que no hay una clara distinción entre una visión y otra visión. Si bien es cierto, sí me encanta la obra del profesor y creo que es muy valiosa, no es por hacer de menos su teoría. Y a modo de epílogo, me gustaría remarcar que Charles Darwin no se hizo famoso o mundialmente conocido por su obra científica, sino porque fue Ernst Haeckel el que lo defendió de ataque de muchos de sus contemporáneos que se rieron de Darwin, y que Ernst Haeckel en Alemania, para defender los ataques que se realizaban contra su evolucionismo y contra la teoría de Lamarck en Francia y el auge de Cuvier y de las teorías no evolucionistas, pues hizo uso de su carta, por así decirlo, de la baza inglesa en una disputa que se había desarrollado entre Francia y Alemania, pero que era autóctona del continente europeo y no de las islas británicas, pero como la estaban perdiendo los alemanes, y en estos años recordemos que había muchas discusiones, había auge de nacionalismos y los nacionalistas que son los franceses y los alemanes, pues para hacer valer sus opiniones echó mano de la obra de Darwin, y así se ganó la amistad y la propaganda de los ingleses, y que por lo tanto no, digámoslo así, Darwin sería el chico de Haeckel en Inglaterra, pero realmente no era uno de los grandes pensadores de aquella época. Para remarcar este carácter nacional de los distintos científicos y de sus obras científicas, recuérdese que aquí en España la teoría de la evolución estuvo prohibida, que la libertad de cátedra en el siglo XIX pues como que no se respetó mucho, los planes de estudio venían ya dados desde el Ministerio de Instrucción Pública, los libros que se debían de consultar, no como ahora que también vemos única y exclusivamente libros de Estados Unidos. Y a nivel anecdótico pongo el ejemplo del anís del mono. Anís del mono, que como es conocido esta botella, tiene unas pequeñas rajitas en su estructura de cristal donde puedes pasar una cuchara y hace rin, 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 no sé qué, y hace ruido en Navidad. Pues bien, esta tiene una imagen que es un mono hecho hombre, y básicamente Darwin. Se ve claramente la cara de este hombre mono, que es una imitación, una caricatura de Darwin. Por lo tanto, en España se ridicularizaría hasta ese extremo a Darwin y a su hombre mono, para que veamos cómo realmente no. Darwin no fue una persona que dividió en dos la historia de la biología, sino que fue gracias a Ernst Haeckel que se hizo un gran filósofo, y que los autores modernos no tienen en cuenta, o al menos mucho en cuenta, los grandes hombres que hicieron posible esto y que permanecen más o menos en el anonimato, y se le da toda la gloria a Darwin. Y no me parece justa esta situación, y creo que, como es evidente, que se hace a propósito, y que igual que en la botella de anís del mono se ridiculiza a Darwin, en los libros actuales se ridiculiza a Lamarck, y que es una crítica injusta hacia su persona, y que se debería recuperar su obra científica y su persona como un gran intelectual. Y siguiendo la misma línea de pensamiento, también me parece una ridiculez que se critique
o que no se tenga en cuenta las opiniones y el trabajo de Massimo Sandin, que como los antiguos grandes científicos, pues es bastante ignorado actualmente, permanece así como un paria en la ciencia moderna. También es cierto que lleva muy pocos años en esto y que los otros autores son autores que recogen siglos de disputa y pensamiento y reflexión filosófica, y que el tiempo ya dirá si los planteamientos de Massimo Sandin son correctos o no, y que por lo tanto yo creo que los que ahora lo critican pues van a quedar un poco también en la ridiculez, y que aquellos que dicen que sus teorías evolucionistas son burradas, probablemente ellos sean los burros y que desconocen la historia de la disciplina y están, bueno, no tanto porque sean malas personas o cualquier tipo de estas cosas morales, sino porque la educación universitaria y el plan Bolonia sobre todo pues dan una imagen muy sesgada de lo que es la ciencia. También es cierto que los profesores tienen pocas horas lectivas y que son 4 años, son muchas materias, son muchos siglos que ver y que no se puede realizar todo de golpe. Y que también, como es obvio, yo creo que los que nos enteramos de las teorías de Massimo Sandin es porque ya hemos terminado o estábamos a punto de acabar la universidad cuando lo descubrimos, y fue porque teníamos esa base universitaria, que sin una base universitaria tampoco se podrían descubrir entender, mejor dicho, la obra del profesor Emilio, otra vez de Massimo Sandin. Y que eso, no sé yo hasta qué, como he dicho antes, no veo claramente la frontera entre idealistas y materialistas, y tampoco veo la frontera entre los que defienden, por así decirlo, el neodarwinismo y los que proponen nuevas teorías científicas como la de los virus de Massimo Sandin. No estamos en esa época en la que se están delimitando más o menos las posiciones, pero no están claras, que es un proceso que lleva siglos de decantación, y que esto comenzó ya en el Renacimiento, como nos indica Juan Manuel Olarieta, y que aún así ya también tiene sus orígenes en la biología de Aristóteles, sobre el origen de la vida, que desde el mismo momento de la reflexión filosófica en las colonias jónicas de Mileto y todos estos, los griegos antiguos, pues se han venido dando estas disputas, y en la Edad Media pues no, en la Inquisición no se permitieron tanto, o eso nos hacen ver, la reflexión filosófica, y por eso espero que no haya una Inquisición moderna y que no se burle la gente del profesor Massimo Sandin, que no hagan de inquisidores, de dominicos, de perros del Señor dominican, y que no ridiculicen a la gente antes de haber entrado en cuestión sobre qué es su obra y qué origen tiene esta polémica. Y espero no haberles hecho perder mucho el tiempo y que les haya resultado entretenido este vídeo. Así que muchas gracias por escuchar y hasta una próxima entrega.